Carlos Montouto, buenos ¿Qué, días. qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues andamos por aquí, que es suficiente, y vamos a ver si nos sale todo bien en el día de hoy, ¿vale? Pues sí, falta nos hace. Que nos acompañe la suerte, que no nos alcance ningún petardo borracho, ahora que estamos en fallas, que Sí, no se pongan a hacernos una mascletada debajo de casa cuando estamos haciendo estas cosas, y en fin, pues vamos a ello. si no fueran solo los petardos los que van borrachos, pues el problema. Mejor no me estires de la lengua, que ayer tuve alguna pequeña experiencia con ese asunto que luego te contaré. Bueno, vale, va. Vamos allá. Portugal, de la jeringonza a la ultraderecha. La jeringonza, bueno, pues eso, está bien la palabra. La traducción, tú la tienes, artilugio, se dice artilugio, Cambalache, componenda. como, bueno, pues vamos allá. Ni tanto ni tan calvo, ¿eh? Ni tanto ni tan calvo, porque aún faltan los votos del exterior y han ganado por los pelos y formará gobierno si se abstiene los socialistas. Ha prometido no meter a la ultraderecha en el gobierno y dice que lo va a cumplir. A ver que como está muy cerca de Extremadura, a ver si se han contagiado y al final la liamos. Bueno, hazlo tú porque tú eres el responsable de cagarla en este programa. Muy bien, Qué muy manera de bien. hablar. La Vergüenza. genuina procacidad gallega siempre presente en este programa, sobre todo en la edición de los martes en lo que hay. Bueno, pues sí, a ver, a mí el término jeringonza es un término popular portugués, efectivamente, Sí, que en realidad utilizó la derecha para tratar de desacreditar el acuerdo entre el Partido Socialista Portugués y los partidos a su izquierda. Pero a mí me llama la atención sobre todo que de alguna forma en la izquierda española nos quedamos con una imagen, una foto fija de aquel acuerdo de renovación de hace 8 años, en el cual pues se produjo por primera vez ese registro, ese acuerdo parlamentario de gobierno que le dio el mismo al socialista Antonio Costa, ¿no? Bueno, también nos quedamos con la imagen de que, a diferencia de lo que estaba pasando en España, cuando el Partido Socialista de Pedro Sánchez tonteaba con Ciudadanos, etcétera, etcétera, y parecía inalcanzable un gobierno más escuadrado de izquierda, en este caso para España con Podemos, por parte de ese Partido Socialista, pues se ponía como ejemplo lo bien que aparentemente estaba funcionando ese gobierno socialista en coalición con sus socios a la izquierda, ¿no? En Portugal. En esa medida, pues esto es una foto fija que se ha mantenido en el tiempo, pero no se corresponde con la realidad actual, donde a partir del año 2022 Antonio Costa salió elegido con mayoría absoluta hasta su dimisión a finales, en el último trimestre de 2023, que es lo que ha provocado estas elecciones anticipadas, como consecuencia de el escándalo, el peculiar escándalo de corrupción por el cual la Fiscalía General de Portugal acusaba al entorno del entonces presidente por un caso bastante grave de corrupción y por el cual, de forma anticipada e insólita, el propio Antonio Costa acabó presentando la dimisión para, sin embargo, no que a los pocos días se supiera que la Fiscalía había cometido un error importantísimo gravísimo en sus investigaciones, y que realmente el Antonio Costa que se mencionaba en conversaciones y otras indagaciones policiales en esa investigación por corrupción, pues era otro Antonio Costa y no el presidente del gobierno. Una cosa muy rocambolesca que yo creo, en fin, a mí me ha hecho siempre sospechar que hay algo más que no se nos está contando a la opinión pública en general, ni a la portuguesa en particular, porque parece un poco extraño que, habiéndose sabido de esa situación, Antonio Costa jamás haya luchado ni por reparar su nombre, ni sobre todo por volver a la política. Es más, por el contrario, utilizando un símil deportivo,
Antonio Costa declaró de cara a estas elecciones que había abandonado, que ahora ya era un aficionado más. Cuando se va, dice, salgo de jugar en el campo para irme a la grada como un aficionado más, decía Antonio Costa en estas elecciones, ¿no? Mm. Bueno, y con esos antecedentes, en donde, como digo, parecíamos tener como un espejo modelo, pues aquella jerigonza como un ejemplo de que las cosas se podían hacer bien, porque Portugal, a diferencia nuestra, sale de la crisis de los hombres de negro mucho antes que nosotros, aumentando las prestaciones sociales, aumentando las coberturas de empleo, aumentando distintos beneficios sociales para la clase trabajadora y no trabajadora más necesitada, cosa que para entonces aquí era un dogma de mercado que no se podía ni cuestionar. Mm. Esto desde las subidas del salario mínimo profesional, pues fue como fue, ¿no? En España, es decir, tardó lo suyo y era como un mantra que parecía no romperse. Uy, no, oiga, no me hable usted de subir el salario mínimo, que eso es una hecatombe para la economía española y para la empresa, y es una distorsión del mercado, y 300.000, como siempre, pretorianos economistas saliendo a contar las verdades de su amo en todos los medios habidos y por haber, y a quien les quiera escuchar para decirnos que la economía se hunde, ¿no? España se rompe y esas cosas, ¿no? El apocalipsis, ¿no? Porque se suben 4 euros a los trabajadores. Quien dice 4 euros dice un porcentaje ridículo. Lo mismo hacen con los pensionistas y lo mismo hacen siempre, ¿no? Entonces, ese futuro eh, apocalíptico, ¿no? Que se dibuja, pues claro, teníamos el espejo de que en Portugal se estaba poniendo en marcha y estaba funcionando bien. Y repito, con esa imagen nos quedamos hasta estas elecciones, ¿no? Estas elecciones, hasta más bien la dimisión de Antonio Costa. El mapa político ideal de Portugal, de pronto, sin saber cómo, salta por los aires con esa dimisión. Y bueno, esa división provoca la celebración de estas elecciones anticipadas, como he dicho antes, eh, en la que las cifras de participación pues, han tenido un enorme ascenso. Pensemos que las de 2022 solo fueron a votar el 52,19%, mientras que esta vez han pasado al 63,33%. A ver, nos puede parecer este último un resultado, pues que tampoco para tirar cohetes, parecido más o menos a la participación española, ¿no? Siempre con una abstención técnica de un 30% aproximadamente. Pero lo habitual en Portugal en cuanto a la participación pública en las elecciones es la anterior, la de estar en el entorno del 55%, una cosa así. Es decir, inferior al 60%, ¿no? Lo cual demuestra que esto es, vamos a ver, la ciudadanía portuguesa se ha sentido especialmente concernida en estas elecciones, ¿no? Y en esas elecciones, pues bueno, yo creo que más o menos la gente ya sabe que el partido, bueno, la coalición, porque no es un partido, la coalición del Partido Socialdemócrata, que en realidad allí significa el centro derecha, junto con los liberales, que se llama Coalición Alianza Democrática, pues ha ganado por los pelos a un partido socialista que ha pegado un bajón muy importante, porque, a ver, de tener el 41,37 de los votos en 2022, ha bajado el Partido Socialista tras la crisis del señor Antonio Costa con su sucesor Pedro Nuno Santos a solo un 28,66%. Pues claro, de 41,37 a 28,66 sí que se puede revelar como un batacazo importante. Y luego, pues bueno, también me imagino que más o menos la gente que siga un poco las noticias de actualidad entre nuestra audiencia sabrá que aquí viene la cuestión. Pues la ultraderecha ha cuadruplicado sus resultados. Se hablaba ya de que los iba a triplicar, que iba a pasar de los 12 escaños con 18% de los votos,
pues al entorno de unos 24, 30, pero es que se ha ido del 7,18 al 18,6 y de 12 escaños a 48. Y claro, entonces, ¿dónde estaba aquel espejito, dime tú quién es la más bonita del bosque, que teníamos que teníamos con la jerigonza? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que de pronto el señor André Ventura esté sacando pecho por más que en las elecciones, y aquí viene la cuestión, el señor Luis Montenegro, que es el cabeza de cartel del centro derecha de Alianza Democrática, haya estado diciendo en campaña que bajo ningún concepto iba a pactar si ganaba, con la ultraderecha, es decir, con André Ventura y el partido ultraderechista Chega. Y al mismo tiempo Pedro Nuno Santos, el líder del Partido Socialista, también diciendo en campaña que si no ganaba las elecciones y era necesario, con tal de que no gobernara o no entrara en el gobierno de la extrema derecha, aceptaría que gobernara el centro derecha. ¿Cómo hemos llegado a esto? Sería la pregunta a hacer, porque claro, esto ahora vamos a ver qué pasa, porque los resultados de la ultraderecha, al ser mucho más elevados de lo esperado, pues pueden hacer tambalear esa posición de Luis Montenegro hasta el punto de que el centro derecha no quiera ser un rehén del Partido Socialista. Rehén en el sentido de que, claro, yo te puedo dejar gobernar ahora, mañana no. Claro. Bueno, pero es importante una cosa ahí, es decir, el Partido Socialista portugués va a dejar que forme gobierno, que empiece a gobernar, le ha dicho que los presupuestos ya veremos, que los presupuestos ya veremos, tutela. pero eso lo puede negociar, pero es importante que haya cumplido ese centro derecha en Portugal. No voy a gobernar con el racismo, con la xenofobia, es decir, con Chega, y Chega puede pasar de ese triunfo importante que tú acabas de remarcar a ser a ser nadie, a no servir para nada, a no ser útil. Eso es. Eso es. Es por eso que es tan importante, perdón, es por eso que es tan importante el resultado electoral en Portugal, ver cómo se comportan nuestros vecinos ante un escenario político parecido al que tenemos en España, con sus diferencias, claro, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la importancia de los nacionalistas en la matemática parlamentaria en nuestro país. Pero en Portugal, observar qué tratamiento se da por parte del centro derecha a la ultraderecha. ¿Y qué tratamiento, en todo caso, está dispuesto a conceder el Partido Socialista? Porque una cosa es la proclamación de un candidato, en este caso el más votado, y permitirle que gobierne inicialmente, es decir, que sea investido y aprobar su investidura. Y otra cosa muy distinta es que eso supone una atadura, un condicionamiento generalizado durante toda la legislatura para quien vaya a gobernar. Entonces, claro, ¿qué es lo que han venido diciendo el Partido Socialista? Sí, vale, yo no me opongo a tu investidura en minoría, pero ese gobierno en minoría es un gobierno que está herido de muerte porque tiene una tutela superior, justamente de tu rival político, con lo cual en cualquier momento lo puede dejar caer. O puede plantear una moción de censura, o puede empezar a boicotear si la moción de censura no fuera posible por la matemática parlamentaria, como en ese momento de hecho no lo sería, porque no es previsible que Chega fuera a apoyar una moción de censura contra el candidato ya para entonces presidente, señor Luis Montenegro. Pues si no fuera así, entonces no habría posibilidad de que saliera adelante una moción de censura. Pero estaría un gobierno en minoría al que se le podría bloquear la posibilidad, la acción de gobierno en definitiva, es decir, la capacidad de aprobar leyes si fuera necesario, hasta que fuera él mismo el que por inanición no le quedará más remedio que convocar las elecciones, ¿no? Claro, ese es el escenario complicado que se une a otro. Sí. El hecho de que hay un sector muy importante dentro del Partido Socialdemócrata que ya antes de estos resultados
venía estando bastante descontento con la afirmación de Montenegro de negarse en redondo y por principio a pactar con la extrema derecha, y que incluso se podían plantear circunstancias tales como pues que igual a lo mejor es que había que cambiar de caballo ganador, y que si Luis Montenegro seguía bloqueando el acuerdo con la extrema derecha, igual tenía que cambiar a Luis Montenegro. Y Pero esto es una Montenegro mantuvo toda la campaña, se enfrentó a esa gente que no daban un duro por él y ha ganado. Sí, bueno, pero ha ganado de una forma tan ajustada, Pero que tampoco sí, sea tan pírrica y sobre todo tan condicionada, que estar sometido, como digo, durante toda la legislatura a la tutela del Partido Socialista, pues es algo que resulta bastante menos agradable para una buena parte de su propia coalición electoral, que en cambio llegar a acuerdos con el partido triunfante en este momento, al que todo le va de cara, como es el partido ultraderechista Chega. Entonces vamos a ver, porque tampoco me quiero detener mucho en ese punto, vamos a ver, no vamos a hacer ficción política, si subrayar que en principio incluso, a ver, hemos visto en España que se dicen unas cosas mientras estás en campaña electoral, pero luego, en función de la matemática parlamentaria que resulta de las elecciones, cambias de caballo ganador, cambias de apuesta, cambias de discurso y haces lo que haga falta para conseguir tener un gobierno lo más libre posible, ¿no? Con lo cual, vamos a ver ahora qué es lo que definitivamente se hace en cuanto a si se mantiene el cordón de seguridad frente a la ultraderecha, como parece por el momento que se pretende, o si por el contrario esto no acaba así y dentro de 6 meses o dentro de un año, incluso habiendo sido investido el señor Montenegro, pues hay una crisis de gobierno de tal magnitud que ponen a otro. Las intrigas palaciegas no son ajenas a Portugal, como nunca lo han sido ajenas en España. En eso son muy parecidos. Y, por tanto, no está todo dicho, ni mucho menos en relación a la formación de gobierno que pueda surgir de estas elecciones en Portugal. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver, dar un pequeño corolario de cuál es la situación que nos ha traído a estos resultados, que yo creo que es muy importante tenerla presente respecto a lo que puede pasar en Portugal y de alguna forma también en nuestro país, ¿no? Antes he dicho que teníamos en la izquierda española una foto fija del buen hacer económico en relación a las políticas de corte social de la jerigonza. Bueno, cuando Antonio Costa se va, la inflación se mantiene en un 2,5%, el desempleo no alcanza el 7% y son cifras en apariencia positivas, pero que sorprendentemente son cifras macroeconómicas muy bonitas para el papel, pero que sí, no se trasladan ni mucho menos a la vida cotidiana de la ciudadanía portuguesa. sí, sí. Hay, en ese sentido, una percepción común justamente de la mayor parte de los usuarios de los servicios públicos, y lo digo así para explicar que no todo el mundo necesita pasar por la sanidad pública o por la educación pública porque tienen la capacidad de hacerlo por la vía privada, tanto en España como en Portugal. Por eso he dicho que hay una percepción de una gran parte de los usuarios de los servicios públicos que lo que sienten es que tanto el acceso y el mantenimiento de unos estándares de calidad mínimos en servicios públicos esenciales como son la educación y la sanidad, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, a lo cual no son ajenas las políticas de ajuste a las que obligaron los hombres de negro de la Troika a Portugal, incluso con la jerigonza. La jerigonza, de alguna manera, puso todos los paños calientes que puso en un primer momento, pero luego llegó la pandemia y la situación cambió. Y a raíz de la pandemia, esos ajustes estructurales que se hicieron como consecuencia de las políticas de la Troika, y una vez desaparecidos los paños calientes que la jerigonza impulsó en su momento entre 2016 y 2019, pues resulta que la economía ha vuelto a poner de manifiesto que los servicios públicos
y su mala calidad son consecuencia de unas políticas de desarrollo estructural que durante décadas han sido muy deficientes y por tanto emerge de nuevo cuando se produce un costalazo tan importante social y económico como el provocado por la pandemia, pues vuelve a emerger las costuras, los defectos estructurales que esa economía tiene. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué esto lo quería contar por todos los medios? Que hay un deterioro generalizado, sobre todo a partir de la reelección de Antonio Costa en 2022, de los servicios públicos, y que esta es una percepción que, aunque las cifras macroeconómicas parezcan decir lo contrario, es la que le llega a los que sufren esos servicios públicos todos los días, que al final son los que van a votar. Bueno, pues el problema de esto es que, claro, la agenda de la extrema derecha, de Chega, más allá de la xenofobia y el racismo galopantes, que es uno de tantos caballos de batalla de la hoja de ruta fascista internacional extendida desde los Estados Unidos, con la llegada principalmente de Donald Trump en 2016 a la Casa Blanca. Más allá de eso, la estrategia del centro derecha, pero sobre todo de la ultraderecha, es la privatización a ultranza de los servicios públicos. Y este es el kit de la cuestión y el verdadero peligro, de que al final se ceda, o aún no cediendo, a la formación de gobierno en coalición con Chega, se acaben adoptando acuerdos del estilo de, bueno, no formo parte del gobierno, pero yo apoyo tus decisiones siempre y cuando vayan en una hoja de ruta, en una agenda privatizadora de los servicios públicos, porque ya veis qué mal funcionan los servicios públicos, ¿no? No nos quejamos de que tenemos mala sanidad, mala educación, pues no os preocupéis, receta liberal clásica, que si los privatizamos, ya sabemos que la empresa privada es más eficiente en la gestión, genera más recursos, genera más riqueza, va a atraer inversión internacional. Bueno, se ha probado reiteradamente que ese discurso no solo es falso, sino que es pan para hoy y hambre para mañana, que cuando el discurso de la privatización de los grandes servicios públicos se impone, lo único que, y se impone además basado en la participación del capital internacional, el capital internacional acude como abejas a la miel cuando sabe que va a tener altas rentabilidades. En el momento que deja de percibir esas rentabilidades, te abandona, se va con todos sus trastos y te deja tirado y colgado al país entero. Lo han hecho montones de veces. Por lo tanto, ese discurso neoliberal clásico que al final pues es también la hoja de ruta de Vox, ¿no? Porque desde el punto de vista económico, Vox tiene más o menos el mismo discurso ultraliberal que podría tener, bueno, pues según qué gobernantes o partidos políticos conservadores clásicos, ¿no? Con agenda muy, muy neoliberal, donde todo funciona bien si está en manos del mercado, ¿no? Bueno, sabemos que esto es mentira, sabemos que la historia demuestra que es mentira, y yo lo que espero por la buenísima gente, por nuestros buenos vecinos portugueses, es que se imponga el sentido común y no se caiga en el error de pensar que la privatización siquiera de la gestión de los servicios públicos esenciales es una receta mágica, porque, bueno, se pueden buscar fórmulas, ¿no?, de cohabitación entre lo público y lo privado para según qué cosas relativas a la gestión. Esto se ha hecho muchas veces, ¿no?, en materia sobre todo sanitaria, ¿no? Pero, ojito, porque si la tentación es la de la privatización porque no tengo más remedio para equilibrar cuentas, pues luego eso es un pozo sin fondo del que se tarda décadas en salir, ¿no? Y ya tienen bastantes problemas estructurales históricos los portugueses respecto a sus servicios públicos como para ahondarlos más con una apuesta al vacío, como sería la de confiar en esa agenda neoliberal, que es la que pretenden imponer los sectores desde dentro de la coalición Alianza Democrática que desearían poder pactar con Chega para tener un gobierno estable y duro que les permitiera acometer lo que ellos llaman esas reformas, ¿no?, en los próximos 4 años de legislatura, y no un gobierno sometido a tutela permanente por parte de tu antagonista político por excelencia,
como sería la posición del actual líder de Alianza Democrática, el señor Luis Montenegro, en su, iba a decir obstinación, pero en sus principios, vamos a decir mejor, ¿no? Mantenidos desde el inicio de esta última campaña electoral de no pactar bajo ningún concepto con la ultraderecha, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un poco lo que yo quería contar, Manolo, en relación a lo que ha sucedido con las elecciones de Portugal, que me parece que tiene un relieve importantísimo en cuanto a lo que pueda, en cuanto a darnos cuenta, ¿no? Cómo las cosas pueden cambiar de un día para otro. Fíjate, pasar de tener 12 diputados a tener 48 es un salto pues tan potente como el que pegó Vox en un momento dado cuando irrumpió definitivamente en las Cortes Generales españolas, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero un partido que no es útil pasa a la irrelevancia política. Y si es capaz Montenegro, con el apoyo de Pedro Nuno, bueno, el Partido Socialista, de mantener la legislatura, aunque el Partido Socialista portugués ceda cosas que ellos nunca a lo mejor harían así, y logran aislar a Chega, puede ser que los portugueses piensen en las próximas votaciones que votar a Chega no sirve para nada porque no ha servido para nada. Es Bueno, decir, puede ser. Puede ser. es una posibilidad, pero bueno, también tenemos el caso español con Vox, ¿no? En donde tampoco es que ha pasado de la nada al todo y del todo a la nada. Vox, a ver, sigue siendo la tercera fuerza política española, pero es que ya lo fue antes. Pero Entonces, en estos casos es irrelevante, no es necesaria, es prescindible. Algunas personas han hecho declaraciones, es decir, personas del Partido Popular han hecho declaraciones en el sentido de que para esto no lo necesitamos. La última que recuerdo y que me ha parecido una hombre, buena. pero es que es normal que el Partido Popular diga eso, igual que lo dirá Alianza Democrática en Portugal, porque obviamente cuanto más se come del pastel la ultraderecha parlamentaria, menos me queda a mí. Bueno, Entonces, a mí, desde el punto de vista electoral, cuando digo a mí, me refiero lógicamente al centro derecha, vamos a llamarle de esta forma, sí, a la derecha clásica, pues claro, lo que más le interesa es que desaparezca su rival político por la derecha, para comerle los votos y, por tanto, obtener una mayoría absoluta. Eso es lo que el mundo ideal de Yupi, que desearía toda la derecha conservadora europea, que no le apareciera la ultraderecha, pero la ultraderecha no es que está apareciendo en Portugal de golpe, porque además la ultraderecha en Chega, donde ha rascado principalmente, ha sido precisamente en votantes socialistas tradicionales. Es decir, ese desplome del Partido Socialista no es que realmente ni Montenegro ni Alianza Democrática hayan, vamos a ver, el Partido Socialdemócrata ha gobernado con anterioridad a estos 8 años de Antonio Costa, más o menos, sí, 8 años al frente del gobierno, ha gobernado con anterioridad durante razonables periodos de tiempo. No es, por tanto, la primera vez. Lo que pasa es que la aparición de Chega le rompe el discurso y, claro, por eso no es que Montenegro consiga unos resultados precisamente espectaculares, no los consigue. Consigue unos resultados más o menos estándar, muy ajustaditos, para lo que podría ser el presente del Partido Socialdemócrata, el equivalente al Partido Popular Español, más o menos. Pero la diferencia es que Chega, la ultraderecha, rasca sobre todo por el enorme declive del Partido Socialista, que ya hemos dicho que ha pasado de un 42 a un 28. Esto se dice pronto. Entonces, y del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierdas claro, que han rasca desilusionado. justamente en el electorado de izquierda. Y Sí, esto es lo más preocupante y lo que tristemente está siendo habitual no solo en Portugal, no solo en España, sino en toda Europa. Entonces, el discurso de que la ultraderecha, si no consigue llegar al gobierno, se convierte en irrelevante y la gente le deja de votar, pues, a ver, de momento es un discurso que es un discurso interesado precisamente por el propio centro derecha europeo, que es el mayor perjudicado de la aparición realmente de estos partidos de xenófobos y racistas y
en lo económico ultraliberales, es el discurso que le interesaría, ojalá desapareciera. Fíjate tú lo feliz que sería Feijóo si desapareciera en España Vox. Pues claro, todos esos votos, ¿dónde van a ir? Pues en una gran cantidad al Partido Popular, y entonces tendría una mayoría absoluta Feijóo, y aquí todos felices, y a repartir 1 millón de peles, 2 millones de peles y esas cosas que hacía el Partido Popular, ¿no? Cuando no existía Vox, claro. Entonces, yo no creo que esto sea flor de un día, de momento al menos. Pero desde luego, además, sabemos sobradamente, porque lo hemos visto en Francia, porque lo estamos viendo en Alemania, porque lo hemos visto en España, que aunque no llegue al poder directamente, y esa es la razón por la que, aun no gobernando o no entrando en gobiernos, hablo de los partidos de ultraderecha, Sí. no se convierten en irrelevantes, es porque son capaces de condicionar. Espera, Manolo, que acabo un segundito. No se convierten en irrelevantes de la noche a la mañana, aunque no lleguen a formar parte de los gobiernos, porque son capaces de condicionar el discurso y la agenda del centro derecha que sí forma gobierno, de manera que siguen estando presentes sus ideas en el debate público. Y eso es lo que hace que no se conviertan del todo en irrelevantes y que, aunque es verdad que puedan tocar techo desde el punto de vista de número de electores que les votan y acabar bajando poco a poco, tener un declive, es un declive sostenido en el tiempo, no es tipo Ciudadanos, que aparezco hoy con mucha fuerza y a los 4 años no te vota ni el tato, ¿no? No es ese modelo. Precisamente porque el discurso del centro derecha es un discurso falsario. Falsario en el sentido de decir, no, yo no voy a formar gobierno contigo. Pero si no hace falta que formes gobierno con él, si estás aplicando constantemente y casi todo sus propias políticas, si estás manteniendo el discurso, es que le estás haciendo el trabajo gratis. En consecuencia, por eso yo no veo tan claro que incluso haciéndole un cordón de seguridad a Chega, las políticas estas de privatizadoras y las políticas de mano dura con la inmigración, bueno, la criminalización permanente de la migración, que es un discurso que utilizan los políticos no de ahora, no desde Trump, sino que se lleva en la construcción de América desde el siglo XIX y la llegada de los chinos, ya se empezó a utilizar, ¿no? Los chinos, sobre todo a San Francisco y a California para construir el ferrocarril, ya se empezó a utilizar la criminalización interesada de los inmigrantes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues esos recursos retóricos, si se quiere, de la ultraderecha, cuando acaban siendo adoptados por las políticas económicas y sociales del centro derecha, hacen que no se conviertan en irrelevantes por mucho que no entren en el gobierno. Así que yo no veo tan clara esa posición tuya, Manolo, que me manifestabas antes, respecto a que si no entran en el gobierno, pues ya está, son irrelevantes y desaparecen. Es una posición radical, pero es una posibilidad. Es decir, algunos decía la alcaldesa de Valencia que lo que no hiciera, y es una declaración muy oportunista, que lo que no hiciera Vox en el caso del feminismo o en el feminismo, refiriéndose a los actos del día 8, lo haría el Partido Popular, y que en cuestiones y conquistas feministas ni un paso atrás. Eso es una declaración quizás oportunista ante posiciones de Vox en el tema de los derechos de la mujer y todo lo que representa el feminismo en estos momentos. Eso lo dice la señora Catalá, me parece muy bien, pero recordemos que el Partido Popular sigue teniendo sus más y sus menos, por ejemplo, con la ley del aborto, sigue teniendo, no sus más y sus menos, sino una posición frontal a todo lo que tenga que ver con la ley trans, sigue teniendo posiciones que son bastante cercanas a los postulados ideológicos de Vox en otros muchos apartados. Pero, ¿no crees, Carlos, que esas posiciones son porque le arrastran, le tiran desde esos partidos de la extrema derecha hacia ellas, por lo menos a hacer pronunciamientos
el caso más significativo para mí es la señora Ayuso en Madrid, que sin gobernar obvio. hace sus políticas, Obvio. o hace su discurso, Lo pero que te no estaba diciendo yo. ¿eh? Lo que te estaba diciendo yo. Es decir, Hace que ¿para qué mejor. necesito meterte en el gobierno? Que recordemos que Vox está en el gobierno municipal. Que recordemos que no iba a estar y está. Recordemos que Vox, en el gobierno municipal de Valencia, está en el gobierno autonómico de Valencia. O sea, quiero decir ni un paso atrás y lo que tú quieras son declaraciones bonitas de cara a la galería, en una ciudad grande, porque ese discurso no es el discurso que mantiene el PP, por ejemplo, en municipios más pequeños, que no sea una súper gran ciudad como Valencia. Claro, en Valencia saben que no lo pueden hacer, porque evidentemente el sesgo de la opinión pública en los grandes núcleos urbanos puede estar más escorado hacia unas determinadas posiciones en donde no se planteen cuestiones generalmente, ni siquiera entre tus propios electores, que pongan en discusión según qué conquistas sociales ya consolidadas. Pero en otros términos municipales más pequeños, el Partido Popular ha tenido declaraciones altisonantes de concejales, de alcaldes, incluso de algún presidente autonómico, con posiciones muy cercanas a Vox, ¿no? En estos temas, ¿no? Inclusive. No digo en el punto de vista de negar, por ejemplo, la violencia de género, que es una de los grandes tótems de separación, de línea divisoria marcadas por Génova ante la opinión pública respecto a los postulados de la ultraderecha, pero sí en cuanto a hacer declaraciones súper radicales, enfrentadas justamente al desarrollo de las políticas sociales en materia de género o en otras materias que puedan tener que ver con cuestiones identitarias. Y esto es un día sí y otro también. Que bueno, es un descerebrado, sí, hombre, claro, pero un descerebrado que es concejal en no sé dónde, otro descerebrado que es concejal en no sé otro sitio, otro, un alcalde que no sé qué, un tal. Oye, pues mire usted, ya son demasiados descerebrados que casualidad todos en las listas electorales de su partido, ¿no? Entonces, a ver, que Génova les pueda llamar la atención, que sea una cosa testimonial, que lo que tú quieras, pero la realidad que demuestra es que subyace esa línea ideológica dentro del Partido Popular Español, ¿no? Que es muy afín a una buena parte de los postulados en esa materia de Vox. Es muy indicativo, pero es que luego, desde el punto de vista de la acción de gobierno al final, y al margen de la cuestión de cómo tratas, gestionas las cuestiones identitarias, las cuestiones de colectivos minoritarios, etcétera, etcétera, está la cuestión de cómo gestionan los servicios públicos. Y ahí no hay desacuerdo. Ahí la línea es más o menos similar. Neoliberalismo ultranza y privatización de lo público. Que esto es así. Entonces, esto ocurre en España y ocurre en Portugal también con Sega, ¿no? Entonces, ese es el peligro tan importante, porque si el foco de descontento que ha provocado que mucha gente que votaba al Partido Socialista o a su izquierda en Portugal resulta que en estas elecciones, harto de la degradación permanente de los servicios públicos, pese a tener unas cifras de inflación relativamente y un desempleo relativamente contenidos, ha acabado votando a Chega, hombre, pues es que algo está pasando, ¿no? Y algo grave. Sí, Y desde ese punto de vista, demuestra, uno, que la izquierda no tiene soluciones, no ha sido capaz de trasladar soluciones a su propio electorado. soluciones teóricas tiene. Lo que pasa es que es incapaz de aplicarlas, es una izquierda bastante cobarde, tarda mucho, le da muchas vueltas a sí o sí no, porque los problemas en Portugal son parecidos a los de aquí, sobre todo en los temas de la vivienda y las declaraciones que hacía algunas personas en los mercados, que los alimentos, las subidas de precios habían sido enormes, desproporcionadas. Es decir, Claro. el tema de la alimentación y vivienda, se podían haber hecho esas entrevistas en mercados españoles y trasladadas a Portugal. Es decir, no, claro, vamos a ver, el tema de vivienda. No llega la macroeconomía a la microeconomía. ¿Por qué? Claro. Porque es una izquierda que, para mí, desde mi punto de vista, son cobardes y no se atreven. Si propones tal y cual, no lo Porque llevan. la socialdemocracia europea, que al Sí. final es la que gestiona cuando gobierna la supuesta o pretendida izquierda, cada vez menos izquierda realmente, Sí. No cuestiona los grandes fundamentos del mercado. Y al Eso no es. cuestionar los grandes fundamentos del mercado,
lo que provocas es que te sometas a los vaivenes del mercado. Y los vaivenes del mercado en toda Europa pasan por tres ejes principales. Primero, el desmontaje del estado del bienestar desde la crisis hipotecaria y bancaria estadounidense de 2008. Este desmontaje ha sido sostenido y hay una agenda que se está aplicando internacional, de capital internacional, que se está aplicando rigurosamente en cuanto a desmontar. Y desmontar significa, básicamente, o bien dejar caer, o bien dejar de apoyar o financiar un mantenimiento adecuado de las estructuras de ese estado del bienestar, que son básicamente servicios públicos. Es decir, tendrás un servicio público, pero no será un servicio público, incluso aun siendo gratuito, que sea además de calidad. Eso es uno de los primeros puntos, pero hay más puntos. Y uno de los puntos, por ejemplo, principales es la gentrificación. La gentrificación, Portugal, Sí, todo el mundo que ha estado en Lisboa o en Oporto sí, sabe, en los últimos 10 años, yo he sí, estado varias veces, a mí sí. Portugal me encanta, pero no de ahora, desde los años 80 he ido muchas veces a Portugal, lo conozco relativamente bien, y todo el mundo sabe, uno, la degradación de Oporto en la zona centro, con unas tasas de delincuencia común desproporcionadísimas para la población que tiene, sabe de la degradación del centro histórico de Lisboa. Todo el mundo que haya estado en los últimos 10 años, 15 años en Portugal alguna vez, en las grandes urbes, sabe lo que se ha producido, por ejemplo, en Portugal con Barrio Alto, en donde es imposible alquilar nada. ¿Por qué? Porque hay una presión turistificadora tan grande que ha habido un desplazamiento de los propios moradores de la ciudad, que como ocurre en Barcelona, como ocurre en Madrid, como ocurre en Valencia, en donde ya la gente que vive en el lugar no puede alquilar, no puede acceder al precio de la vivienda. Claro, todo esto si le unes a la subida exorbitante de la cesta de la compra y además le unes a un descontrol tal. Vamos a ver, estos días los corresponsales en las elecciones en Portugal contaban el caso de un colegio electoral, que era en realidad un colegio que cuando ibas a votar te recibía con una pancarta que decía: bienvenidos a nuestro colegio donde no hay profesores, ¿no? Esto ya te está dando un ejemplo manifiesto de hasta qué punto de degradación los servicios públicos están, ¿no? Entonces, esto es lo que la gente realmente percibe y vive, ¿no? Esto se está convirtiendo en un país invivible. Entonces, cuando alguien te pone en la boca ante una situación de frustración, pues recetas sencillas, recetas fáciles, pues hay gente que lo compra, mucha gente lo compra. Pero mucha gente lo compra en parte como voto de castigo, a ver si los míos aprenden, en parte con una ciega esperanza de, bueno, pues a ver si estos hacen algo diferente de lo que venían haciendo. Y ese juego al voto antisistema que ha caracterizado la expansión de la ultraderecha en todo el mundo en los últimos 10, 15, 20 años, pues es un juego que acabamos de volver a ver como apuesta ganadora en las elecciones portuguesas, ¿no? Sí, señor. Creo que vamos a alterar absolutamente todo el ritmo del Lo programa. previsto y no vamos a poner música, ¿no? No vamos a poner música No vamos a poner y nada, pues no va a haber ni tiempo. no nos va a dar ni tiempo y vamos a terminar quizás con el segundo tema, Pues Carlos, bien, me porque parece bien, sí, me hemos parece bien. hablado 43 minutos de Portugal cuando íbamos a hablar 15 o 20 20, como sí, mucho. sí, 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 sí. Pero bueno, es que están tan pegaditos Es y que nos es tan extrapolable mucho de lo que les pasa, sí, ¿verdad? Que es que me parecía de mucho interés, ¿no? yo creo que vale la pena analizar por qué y han sucedido esas cosas. 20 años de 11M, polarización y terrorismo. A ver qué nos cuentas, porque yo estoy un poco saturado de programas especiales del 20, bueno, de los 20 años. Bueno, no, yo no voy a contar qué pasó entonces, lo mucho que impactó a la opinión pública, ¿no? Española, a cualquiera, ¿no? Todos más o menos recordamos, Europea y efectivamente. todo, sí. Se decía, ¿no? Es decir, todos tenemos el dolor ahí todavía dentro. A mí me removió mucho porque yo encima tengo familia en Madrid y tuve una sobrina que, vamos, escapó de la masacre por los pelos, tenía que haber subido en una de las estaciones donde explotó una de las bombas, ¿no? Pues si hubiera cogido el metro, menos mal que cogió el metro de 5 minutos antes. Entonces se escapó por los pelos y si hubiera regresado 5 minutos, pues le hubiera tocado a China, ¿no? Entonces, ¿quién más que menos, ¿no? Podemos recordar que fue verdaderamente un horror,
un horror desde el punto de vista de las víctimas. Bueno, han estado revisitando por activa y por pasiva todo lo que pasó entonces. Es lógico porque es una cifra redonda, ¿no?, de homenaje y recuerdo, ¿no?, los 20 años, y es, en fin, es entendible que de todas maneras haya habido un bombardeo de noticias y información con esto. Pero yo quería hacer una reflexión en el poquito tiempo que nos queda. Quería hacer una reflexión no tanto de lo que pasó, sino cómo a partir de ese momento se consagra una política histérica definitiva con el uso absolutamente asqueroso y repugnante del dolor provocado por los atentados terroristas. Que hace además que 20 años después acudiéramos a una situación esperpéntica donde, por un lado, en el Retiro, el Partido Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo hace un evento, como hacen todos los años cuando se celebra el 11M, totalmente partidista, y en donde la Asociación de Víctimas del Terrorismo incluso llegan a afearle su actual portavoz, a Pedro Sánchez, en no estar en ese acto y haber contraprogramado, son sus palabras literales, ese acto con otro que se celebra en el Palacio Real, o, si no estoy equivocado, con la presencia del rey y la presencia de instituciones europeas que evidentemente que celebran todos los años precisamente un día en relación a las víctimas del terrorismo, y este año, pues lógicamente, y desde mucho tiempo antes, habían programado celebrarlo en Madrid, con lo cual ver a la responsable o a la portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo seguirle el discurso a pies juntillas, interesado por el Partido Popular, a mí, 20 años después, me resulta vomitivo. Es decir, que se llegue a mercadear con el tema de que es que me estás contraprogramando el acto, cuando es un acto del máximo nivel institucional, con representantes europeos, de gobiernos europeos y la propia Casa Real, me resulta vomitivo. No es por defender a Pedro Sánchez, es porque hasta ese punto de partidismo se ha llegado en la utilización de las víctimas y del dolor causado por atentados terroristas, que vemos escenas tan absolutamente, iba a decir rocambolescas, pero realmente esa no sería palabra, sería más bien esperpénticas, como la que vimos en el día de ayer con la representante o la portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una asociación de víctimas del terrorismo que, por cierto, ha sido plataforma a lo largo de los años de ambiciones políticas crecidas a la sombra del Partido Popular, que hoy directamente se refugian en Vox, ¿no? Como Francisco José Alcaraz, por ejemplo, ¿no?, que es, no sé si es o concejal del Ayuntamiento de Zaragoza o diputado de las Cortes de Aragón por Vox, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Esta dicotomía que se produce mantenida en el tiempo, y todo el alegato conspiranoico sostenido incluso hasta el día de ayer con Faes, o sea, con Aznar en definitiva, a través de Faes en su cuenta, insistiendo con que ellos nunca tuvieron constancia de ningún informe oficial donde se descartara definitivamente la participación de ETA en los atentados del 11M, es otra prueba más de que hasta a día de hoy, 20 años después, llega esta utilización asquerosa, he calificado antes, partidista del dolor de las víctimas. Y a todo esto vemos también ayer, día 11, como en la Puerta del Sol de Madrid, la señora Ayuso y el señor alcalde de Madrid, Martínez Almeida, celebran también a su vez su propio acto, eso sí, presidido por las banderas de España y de la Comunidad de Madrid, porque ya sabemos que Madrid es España y España es Madrid, distinto del de Génova en Retiro, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, los mismos responsables de la política autonómica y municipal madrileña que estuvieron castigando durante 8 años a la primera asociación, la asociación más importante
que se generó tras el atentado del 11M, a los 3 meses ya se había constituido, que es la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, la famosa Asociación de Pilar Manjón, ¿no? A ver, una asociación que contaba con la mayoría de los afectados por más de 1000 afectados por los ataques a los trenes de Madrid, el 11M, y que durante 8 años fue excluida sistemáticamente de cualquier ayuda o indemnización municipal o autonómica por parte de las autoridades madrileñas, por entonces y desde hace casi 30 años ya, en manos del Partido Popular, ¿no? Todo como un castigo más que evidente a la posición intransigente de Pilar Manjón con los intereses del Partido Popular de seguir justificando, incluso durante el juicio, recordaremos aquellos titulares estrambóticos del Mundo acerca de la ruptura de la cadena de pruebas, respecto del tema de las mochilas y de la cinta aquella de cassette con cantos coránicos, etcétera, etcétera, que durante años estuvieron dando la tabarra con la búsqueda permanente y la sospecha permanente de que existían conexiones con ETA entre los autores materiales o intelectuales del atentado, para justificar naturalmente la posición del señor Aznar y del señor Rajoy, ¿no? Es que en estos días hemos visto de celebración de este 20 aniversario del 11M, hemos visto imágenes de Zapatero, imágenes de Ibarretxe, que entonces era el lehendakari vasco, comprando el discurso de que había sido ETA, al menos inicialmente, ¿no? Por tanto, quiero decir, toda esta polarización, esta crispación generalizada de instalarse en la negación, no solamente en la negación del otro, sino en la negación de las evidencias o de los hechos, ¿no? Y ya entrar de lleno en la famosa era de la posverdad, en donde la verdad no importa absolutamente nada, solo importa lo que se crean los ciudadanos o consigas que se crean, el relato que se venda, ¿no? Que se venda mejor. Bueno, pues en ese discurso se entra precisamente a partir, en España al menos, de todos esos barros que se generan justamente con aquella posición absolutamente tergiversada e interesada del Partido Popular desde el minuto 1, en donde se afirma y reafirma, hasta el mismo día de las elecciones incluso del 14M, que fueron, de que ETA tenía algo que ver con lo que había pasado, aunque incluso ya se impusiera la lógica y la razón de que no, esto tenía que ver con la entrada de España en la guerra de Irak, a la que nos llevó el señor Aznar. Y tratar de mantener ya que no enmendalla para justificar tus propias posiciones políticas, porque hay un señor que jamás pedirá perdón, ni pedirá disculpas, ni dirá me he equivocado, perdóneme, no volverá a pasar, como decía el Borbón, ¿no? Es lo que inicia justamente este recorrido absolutamente tan perjudicial, tan ponzoñoso, que envenena tanto el discurso público en España, en donde no se discute ya directamente ni siquiera sobre los verdaderos temas como protagonistas, ¿no?, del debate público, sino en función de quién lo dice, a qué intereses sirve y, por tanto, qué posiciones tengo que defender a capa y espada, aunque sea mintiendo a todos los españoles. Yo creo que esta es la enseñanza principal o la reflexión principal que quería traer al programa hoy respecto de este 20 aniversario del 11M, lo triste que resulta comprobar cómo no hemos cambiado nada en estos 20 años, porque las posiciones siguen igual o más polarizadas entonces, con manifiesto desprecio de la verdad y con un uso absolutamente ilegítimo, desdeñable del dolor de las víctimas, que muchas veces bastante tienen, como tanto nos han contado, ¿verdad?, aquellas personas que desde entonces no han vuelto a poder dormir en condiciones, que desde entonces su vida ha quedado completamente fracturada, independientemente de que hayan superado los problemas de salud que les haya generado las heridas que pudieran tener aquel infausto día del 11 de marzo de 2004, ¿no? Así que esta es la reflexión que quería traer al programa en el día de hoy.
Bueno, pues aquí lo dejamos, Carlos. Pues sí, Volvemos la semana que viene, ¿vale? perfecto, muy bien. Hasta entonces, que vaya bien. Hasta entonces, salud.